Perfecto, como ya les decía, sesión número 2, los principios de la conducción. ¿Desde dónde estudiamos todos los días? Desde practicates.cl. Nos vamos a la sección de temarios. Por supuesto, acá tenemos varios recursos para que ustedes puedan estudiar. Ahora aparecieron otros recursos más. Tenemos el temario B, que es de donde estudiamos, tenemos el resumen B, audiolibros, podcast, narración, resumen en 200 frases, libro versión online, también tenemos el manual subrayado, ahí donde dice libro versión online, usted puede descargar el libro del conductor. También tenemos el manual PDF en creole, libro en inglés, video manual en inglés, video manual en portugués y también tenemos un video manual en francés. Así que estamos internacionales. Muy bien, nos vamos a donde dice temario B. Buenas noches las personas que van llegando. Lorena, buenas noches. Marisela, buenas noches. Y nos vamos a donde dice los principios de la conducción, ponemos leer temario, y aquí está el tema que nos corresponde hoy día. Vamos a comenzar entonces. En esta unidad que vamos a aprender, el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, los neumáticos y las luces. También trataremos otros factores presentes en la conducción, como la distancia de detención y reacción, y además son los elementos de seguridad pasiva y activa. Vamos con el primer elemento más importante del vehículo, que es el motor. Vamos a ver. El motor, dice. Buenas noches, Lorena. Es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás y actualmente en automóviles de alta gama. Aquí dice claramente, esto es igual que el cuerpo, o sea, no es igual, pero podríamos asemejarlo al cuerpo del ser humano. El ser humano, la parte más importante es el corazón, ya que si el corazón no funciona, nada funciona. Por lo tanto, aquí también, si el motor no funciona, ninguna parte del vehículo funciona. Combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones, camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. ¿Cómo funciona el motor? Se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM. ¿Qué significa? Significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro. Ahí es donde se ven las... No se le olvide esa palabra que es pregunta de examen. En el tacómetro es donde se miden las revoluciones por minuto del motor, que consiste en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. También, una pregunta muy frecuente que se presenta en el examen es cuando nos dicen, ¿cuál es la función principal del motor? La función principal del motor es transformar la energía. En este caso, por supuesto, con el combustible, con la gasolina, por supuesto se pasa a la inyección al motor y por supuesto se transforma en energía para que el vehículo pueda funcionar. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Yo les decía, no sé si los dije ayer, pero los videos no alcanzamos a verlos en clases, pero sí están disponibles siempre en nuestra página para que ustedes los puedan revisar, ¿ok? Vámonos al sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas las partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles, o sea, evitar el desgaste y fricción, ¿ok? Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite del tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Cuando en el tablero se enciende una luz que indica que el motor no está siendo correctamente lubricado, usted debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. Muy bien, atención, entonces la función, en este caso del aceite, es
minimizar el desgaste y la fricción. Es muy importante que siempre verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor, cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. Tenemos que saber cuándo hacerlo, ya que ¿cómo lo sé? En este caso, cuando te lo indica, en este caso, el fabricante. Cuando usted se compra el vehículo, usted tiene que preguntar cada cuánto kilometraje usted debe cambiar el aceite. Y cuando se compre un auto usado, es una pregunta, por supuesto, que debe realizar a la persona que se lo compró. Use aceites recomendados por el fabricante. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al sistema eléctrico. María Eliana me dice que me escucha cortado. Quiero saber cómo me escuchan los demás. ¿Me están escuchando bien? ¿Se escucha bien o solamente la conexión de María Eliana? ¿Se escucha bien? Bien. Gracias, Daniel. Se escucha bien. Muchas gracias. Perfecto. María Eliana, entonces tu conexión. ¿Ya? Así que para que revises tu conexión. El sistema eléctrico dice, los principales elementos y funcionamiento del sistema eléctrico son, atención, el alternador es la parte más importante del sistema eléctrico, ya que es el encargado de producir la energía eléctrica que entra en movimiento a través de la correa del motor. ¿Ok? Toda la energía producida, ¿dónde se almacena? En la batería del vehículo. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero se enciende una luz cuando la batería tiene poca carga. Muy bien, atención con aquello. Entonces aquí la parte más importante del sistema eléctrico es el alternador. Ahí tenemos una imagen. Posibles fallas y causas en el sistema eléctrico pueden ser un fusible fundido, por ejemplo. Los fusibles impiden incendios y el deterioro del sistema eléctrico. Cuando falla algún componente eléctrico, comúnmente se funde un fusible y por ello es necesario revisar y reemplazar. Los fusibles en este caso podríamos decir como que se sacrifican por el sistema eléctrico. Si falla un fusible, significa que algo hay que revisar en el sistema eléctrico. ¿Cómo sé que falla un fusible? Cuando se apaga alguna parte del vehículo, cuando se me apaga, por ejemplo, el tablero. ¿Ok? Ampolleta quemada, si el intermitente en el tablero está más rápido, alguna luz no enciende, es posible que se deba a una ampolleta quemada. Muy bien, ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos al sistema de combustible. Buenas noches, todas las personas aquí. Buenas noches, Pali. Buenas noches, Magali. El sistema de combustible. Atención, pregunta de examen. El sistema de combustible tiene tres partes, que es el estanque de combustible, conductos y una bomba. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? En los autos modernos cuentan con motores de inyección, donde el combustible es eyectado directamente a la admisión. En los autos antiguos funcionan con un carburador. Ahí se mezclan el aire y el combustible y después son aspirados por el motor. Cuando hablamos de autos antiguos, estamos hablando de autos del año 90 hacia abajo, ¿ok? Los autos modernos en este caso, entonces, la diferencia, cuentan con motores de inyección donde el combustible es eyectado directamente a la admisión y los autos antiguos hablamos de que funcionan con un carburador donde se mezclan con aire y después son aspirados por el motor. Así funciona como ingresa el combustible, ¿ok? Cuando cargue combustible, siempre tenga en cuenta no abrir innecesariamente la tapa de la gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases. De esta forma, contaminar menos. O sea, acá esto es un consejo que nos da el libro del conductor de andar siempre con el estanque lleno, pero también sabemos que muchas veces no se puede, ¿ok? Sobre todo con el precio que tiene la benzina en estos momentos. Por lo tanto, nunca es recomendable andar con el mínimo, ¿ok? Y tampoco usar la reserva de combustible, ya que la reserva contiene muchas partículas y elementos contaminantes, por lo tanto puede dañar el motor, ¿ok? Lo que sí puede traerlo a medio combustible, por supuesto, pero nunca con el mínimo de combustible.
Cuando cargue con gasolina, siempre recuerde detener el motor, no respirar los vapores emanados por la gasolina, no hablar por celular y no fumar mientras carga combustible. Atención, las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible, lo que quiere decir que, por ejemplo, cuando nos encontramos en un taco, en un atochamiento vehicular, el frenar y acelerar es lo que más combustible nos hace gastar. Muy bien, vamos a ver. El sistema de refrigeración. El objetivo, a ver, un minuto, profe, un momento, salir del estacionamiento al dar la prueba práctica. Germán, mira, lo que me estás preguntando es súper bueno, pero te pido que por favor me lo recuerdes al final para no salirme del tema en el cual estoy hablando, ¿ok? Si no me voy a cambiar de tema drásticamente. También, otra cosa, cuando tengan preguntas sobre las preguntas o los test, aquí abajito aparece un número de teléfono que es donde se resuelven las dudas y consultas sobre las preguntas de los test, ¿ok? Para que lo tengan claro. Muy bien. Sistema de refrigeración. El objetivo de este sistema es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada estable. Para enfriar el motor se usa un líquido refrigerante. ¿Qué es el líquido refrigerante? Es agua destilada con anticongelante, la cual circula por los canales del bloque del motor y desde ahí pasa al radiador, que es a donde está en este caso el ventilador. ¿Ok? Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración, poco líquido en la correa de bomba de agua, mal tensado también puede estar rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, debe detenerse y reparar la falla. Es súper importante que se detenga si usted ve que la temperatura del vehículo se ha elevado, ya que la falla que puede tener el vehículo de partida es grave y también es bastante cara. Así que, por supuesto, a detener inmediatamente el vehículo. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. El sistema de escape. ¿Qué es? Los gases. Tienen monóxido de carbono, es venenoso, incoloro y no tiene olor. También se puede presentar con la palabra óxido de carbono. ¿Ok? ¿Cómo se produce una intoxicación? Los primeros síntomas de una intoxicación por monóxido de carbono son dolor de cabeza y vómitos. Son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para su salud y el medio ambiente. Muy bien, eso es el sistema de escape. Y ahí tenemos, por supuesto, el video explicativo. Llegamos ahora al embrague, el pedal de embrague. Al presionar el pedal del embrague, se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a explicarlo con esta imagen. Cuando usted pisa el pedal del embrague, usted está realizando una acción que se llama desembragar. Al desembragar, se separan los discos del sistema de embrague. Y usted sabe que cuando los discos se separan, es posible pasar los cambios y, por supuesto, poner la marcha que yo quiero. ¿Ok? Cuando estoy embragando o embragar, es cuando suelto el pedal del embrague. ¿Ok? En ese momento se acopla todo el sistema con la marcha ya engranada, o sea, con el cambio que yo ya pasé. Y la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. Atención con la palabra desembragar y embragar, ¿ok? Mucha gente lo confunde. Desembragar es pisar el pedal y embragar es soltar el pedal, ¿ok? La caja de cambios. La función principal de la caja de cambios es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad y manejar a la velocidad adecuada la marcha también contamina menos y también ahorra combustible. ¿Muy bien? Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos ahora a la suspensión y amortiguación. Vamos a ver. Muchos lo dicen al revés, claramente que sí, Pali. Por eso les digo, atención con la palabra, usar las palabras correctas, desembragar, pisar, embragar, soltar.
Suspensión y amortiguación. Se encargan con el contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades en la superficie de las calles y gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Miren acá, cuando hablamos, y aquí aparece por primera vez la palabra seguridad activa. Primero voy a aclarar lo que es la seguridad activa. Dice, la seguridad activa son todos aquellos elementos del vehículo que al conducir me sirven. ¿Para qué? Para poder conducir de buena manera y evitar, en este caso, un siniestro o un accidente, como por ejemplo los amortiguadores, los frenos, la palanca, los cambios, en este caso la caja de cambios, todo aquello que me sirve para hacer una buena conducción y evitar un siniestro. ¿Ok? Esos son elementos de seguridad activa, porque me protegen mientras conduzco. ¿Ok? Los elementos de seguridad pasiva, a diferencia de la seguridad activa, son los elementos que me protegen solamente cuando ocurre una emergencia, como por ejemplo el cinturón de seguridad, el airbag y el apoyacabezas. ¿Ok? Por lo tanto, esos elementos a mí me protegen cuando, en caso de siniestro, en caso de frenada de emergencia, todo eso me protegen los elementos de seguridad pasiva. Muy bien, esa es la diferencia. Cinturón de seguridad, claro que sí, Fernanda. Entonces, estábamos viendo la suspensión y la amortiguación. En este caso, los amortiguadores tienen por función principal absorber la energía. ¿Qué quiere decir eso? En el caso, por ejemplo, que usted vaya conduciendo, imagínate, mira, pasa mucho también en la conducción, que a veces uno va conduciendo y hay lomos de toro que nunca viste porque no estaban bien pintados o no estaban pintados, ¿ok? O hay hoyos o eventos también les llaman, donde tampoco los viste y el vehículo, por supuesto, saltó. El vehículo metió la rueda y saltó. En el caso de un lomo de toro que te pasaste, el vehículo saltó, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Por supuesto, ahí en este caso, los amortiguadores absorben esa energía, ya que si no estuvieran los amortiguadores o estuvieran en mal estado, el golpe o el choque del vehículo frente a estos elementos sería bastante, entre comillas, también sería bastante grave, porque hasta podrías perder el control del vehículo. ¿Ok? Por lo tanto, los amortiguadores, vuelvo a repetir, pregunta de examen, tienen por función absorber la energía. ¿Cuáles son los peligros y consecuencias de amortiguadores en malas condiciones? El automóvil no posee estabilidad especialmente en curvas con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua aumenta el riesgo de aquaplaning. El aquaplaning, les recuerdo que es pasar por un charco de agua donde el neumático no se adhiere correctamente al pavimento y puede provocar que en este caso el vehículo pueda patinar. ¿Ok? Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema también pierde efectividad. El sistema ABS, en este caso, son los frenos ABS, que son frenos antibloqueo, lo que significa que las ruedas no se bloquean frente, por supuesto, a una frenada de emergencia, por ejemplo. ¿Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo? Claro que sí. Es como golpear una caja con hartos, no sé, bolitas adentro. Imagínense, si tú golpeas la caja, por supuesto va a sonar duro y los otros elementos del vehículo también se van a ver expuestos. Y menos confort en la conducción, esto puede provocar la fatiga del conductor. ¿Qué quiere decir? Que además los amortiguadores en mal estado, además suenan. Entonces es bastante incómodo conducir de esa manera. ¿Muy bien? Llegamos a los frenos. Llegamos a los frenos. Los frenos. ¿Cuál es la función de los frenos? Los frenos tienen por función evitar siniestros. ¿Ok? Reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Ahí está la función de los frenos. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso.
Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta que las características del vehículo o teniendo claro si cuenta con ABS, es decir, con frenos antibloqueo, como ya les decía. La frenada intempestiva. Si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo, ventaja que disminuye a altas velocidades. Ya dijimos, los frenos son los frenos antibloqueo. Si usted no tuviera frenos antibloqueo y tiene que frenar frente a una situación de riesgo, ¿qué va a pasar? Las ruedas se van a bloquear y el vehículo va a comenzar a patinar por el pavimento sin control. ¿Ok? El vehículo tiene dos sistemas de frenos independientes. El freno que ustedes ya conocen, que es el pedal del freno o freno de servicio, que actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. Y también tenemos el freno de mano, que es el freno de estacionamiento, que es mecánico y normalmente funciona en las ruedas traseras. Siempre es importante que usted controle lo siguiente de los frenos. El nivel del líquido de frenos, continuamente a base de las indicaciones del fabricante. Este líquido no se consume y si baja su nivel es por un desperfecto mecánico. Esto último puede causar un siniestro. Efectivamente, hay un recipiente, ¿ok? Que hay un líquido de freno que uno tiene que estarlo observando, que siempre tenga, por supuesto, el nivel adecuado. También tenemos que controlar que la carrera del pedal no sea demasiado larga. ¿Qué significa? Que no tenga que estirar mi pierna hasta el final para poder frenar, sino que el freno tiene que estar cómodo. También tenemos que controlar que el pedal se sienta rígido y no elástico. El freno tiene que ser elástico, no tiene que ser rígido o duro, ¿ok? También tenemos que controlar que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. Hay algunos pedales que comienzan a descender. Ojo con aquello. Tenemos que controlar que las luces de freno funcionen y que el freno de mano funcione correctamente. También tenemos que controlar que los frenos actúen de forma pareja sobre las cuatro ruedas. En una frenada intempestiva con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a los neumáticos. Los neumáticos, el punto de apoyo del vehículo con la calzada son los neumáticos. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Para que los neumáticos cumplan bien sus funciones. Atención, pregunta de examen. ¿Cuál es la función de los neumáticos? Frenado, agarre y direccionalidad. En este caso, los neumáticos que se encuentran en buen estado, por supuesto que cumplen eficientemente estas tres funciones. ¿Ok? Frenado, agarre y direccionalidad. Pregunta de examen. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente los neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6. Miren acá. En este caso, la profundidad aconsejable mínima es de 3 milímetros. Los surcos. Hay una pregunta de examen que te dice cuál es la profundidad de los surcos de un neumático seguro. El neumático seguro siempre va a tener una profundidad en los surcos de 3 milímetros, no de 1,6. El 1,6 no es un neumático seguro, ¿ok? 3 milímetros sí lo es. Muy bien. Perfecto. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos a las luces. Las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito. Atención, pregunta de examen. ¿Cuál es el propósito de las luces exteriores? Primero,
lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad es reducida. Y la segunda es ser visto por los otros automovilistas para advertirles de diversas situaciones y maniobras. Ahí están las dos funciones de las luces. ¿Cuáles son las luces que tenemos que tener, por supuesto, en nuestro vehículo por normativa legal? Tenemos que tener luces delanteras, tenemos que tener dos focos que proyectan luces altas y bajas. Estas solamente deben ser de color blanco o amarillo. Por ningún punto pueden ser violeta, verde, fluorescente, amarilla, etcétera. ¿Ok? He visto luces de muchos colores en la calle. Por supuesto que esos tipos de luces se exponen, por supuesto, a una multa. ¿Ok? Tenemos que tener dos luces intermitentes que son de color naranjo, dos luces de estacionamiento, que es el primer clic de la palanca de las luces, que debe ser de color naranjo. Tenemos que tener neblineros, en este caso son opcionales. En la parte trasera tenemos que tener tres luces de freno, que son de color rojo, dos luces intermitentes, que son de color naranjo, dos luces de retroceso, que son de color blanco, una luz en la placa patente y dos luces rojas fijas que están, por supuesto, abajo. Muy bien. Esas son las luces que por normativa legal deben tener todos los vehículos. Muy bien. Acá, por supuesto, acá tenemos un video explicativo y nos vamos a los espejos. En este caso, los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él, a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales que van al costado, ¿ok?, son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Atención, si vemos las imágenes más lejanas, por supuesto los espejos convexos, tenemos que asegurarnos, mirando por el espejo retrovisor, por supuesto, la distancia correcta en la cual circulan los vehículos. Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de conducción no visible para el conductor en los espejos. A ver, el punto ciego o ángulo muerto es un espacio en donde los vehículos circulan al costado nuestro y los conductores no logramos ver ese vehículo. ¿Por qué? Porque hay una dirección o un momento en este caso en donde uno va conduciendo y no ve al vehículo, hay un espacio, podríamos decirlo, donde no se ve el conductor que va al lado. Me ha pasado varias veces, ya que yo voy conduciendo súper bien, ok, me voy a cambiar de pista, comienzo a señalizar, miro por los espejos, no viene nadie, comienzo a señalizar y comienzo a efectuar la maniobra. Me voy cambiando de pista y de repente siento un vehículo que al lado mío me toca la bocina. Pip, pip, pip. Y uno se da, por supuesto, yo miro y efectivamente había un vehículo que yo nunca vi por los espejos. Por lo tanto, si vamos a efectuar una maniobra de esas características, no solamente hay que mirar por los espejos, sino que en un momento tenemos que girar el cuello y tratar de asegurarnos, pero así que un milisegundo, asegurarnos que no venga nadie. ¿Ok? Muy bien. Mirar hombro, claro que sí. Tiene que ser algo súper rápido. Mirar sobre el hombro, exactamente. Súper rápido. Muy bien. Llegamos ahora a la energía y las leyes físicas. Vamos a ver, ¿qué es la energía del movimiento? En este caso, la energía del movimiento también se llama fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía. Atención, en este caso lo que habla el libro del conductor es que mientras a más velocidad vayas, y en este caso vas a enfrentar una curva, si aplicas más velocidad y enfrentas esta curva, lo más probable es que la misma velocidad te saque del camino. Siempre recuerda al conducir, verificar con anticipación el estado del camino.
Estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite provocan que el pavimento también sea más resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere suave a la salida de la curva. Y la fuerza centrífuga que corresponde. En una curva, tiende a sacar al automóvil de la vía, dependiendo de la velocidad y lo cerrada que sea la curva. En este caso, la fuerza centrífuga depende de dos factores. Primero, de la velocidad con que venga el vehículo y de lo cerrada que sea la curva. Atención, fuerza centrífuga, que eso es pregunta de examen. Muy bien, ahí está, por supuesto, un video explicativo. Y llegamos al famoso cálculo matemático. Aquí tenemos que hacer un cálculo, tenemos que multiplicar. Yo sé que hay gente que no le gusta, pero no es tan difícil, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera. Muy bien. La distancia de detención. ¿Cómo se saca esto? La distancia de detención es igual a la distancia de reacción más la distancia de frenado. Tenemos que tener en cuenta, vamos a ver con esta imagen aquí. Fíjese, la distancia de reacción es esta línea que está de color azul. La distancia de frenado es la línea que está de color verde. Y la distancia de detención es la suma de ambas, ¿ok? ¿Qué significa cada una? Primero, la distancia de reacción es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. O sea, si yo voy conduciendo y veo al final del camino que hay un semáforo, ¿ok? Ese es el estímulo. Entonces yo veo el semáforo y piso el freno. Eso puede ser un segundo, ¿ok? Desde el momento que yo veo el estímulo y piso el freno, eso es un segundo, eso se llama distancia de reacción. ¿Cómo yo reacciono como conductora? La distancia de frenado, en este caso desde el momento que yo piso el freno hasta que logro detener el vehículo por completo, se llama distancia de frenado. En otras palabras, la definición dice, la distancia de frenado es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo, tal como ya se los mencionaba, ¿verdad? El término ROS, me pareció, no me queda claro. Perfecto, miren acá. La distancia de reacción, ¿de qué depende? La distancia de reacción depende de la edad. Una persona que tiene más edad, por supuesto que su reacción es mucho mayor, la distancia en este caso de reacción. Fatiga y somnolencia. Una persona fatigada o con sueño le cuesta más reaccionar. Consumo de alcohol y drogas, algunos medicamentos, temperatura al interior del vehículo y distracciones celular, tabaco, GPS, etcétera. Una persona que va distraída o distraído, en este caso, por supuesto que su reacción es más lenta. En este caso, la distancia de frenado, en este caso de que depende de la velocidad que circula, ¿ok? Por ejemplo, si usted circula a mayor velocidad, por supuesto que le va a costar más frenar. La masa del vehículo, la carga y su colocación. Miren lo que les cuesta frenar, por ejemplo, un camión o un vehículo que viene muy pesado, por supuesto que le cuesta más frenar. El estado del vehículo, las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. No es lo mismo frenar en un pavimento seco que frenar en un pavimento con lluvia o con hielo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver cómo se saca este cálculo. Muy bien. Vamos a proyectar un ejemplo. Aquí está el ejemplo. En el examen, esto se presenta de esta manera. Dice, si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es la distancia de detención? En este caso, la distancia de reacción a la izquierda dice se multiplica por 3. Y la distancia de frenado en este caso se multiplica por 5.
¿De dónde salió este 3 y este 5? De ninguna parte. Estos no son segundos, no son metros, no es nada de eso. Es una fórmula estandarizada. Por lo tanto, esta fórmula está adaptada para sacar un resultado aproximado. ¿Ok? Entonces, tomo el 60 y le saco el 0, porque es un número entero. Entonces, esta fórmula se hace sin números enteros. Entonces, tomo el 60, le saco el 0 y lo multiplico por 3. Me da 6 por 3, 18. Luego, la distancia de frenado se multiplica por 5. Tomo el 60, le saco el 0. 6 por 5, 30. ¿Ok? Ahora, ¿por qué en el número entero se saca el 0? Porque así es la fórmula. Ahora, en el caso, si te dijeran que el vehículo va a 65 kilómetros por hora, que no es un número entero, ahí usted puede aproximarlo para poder realizar el ejercicio. Puede llegar a 70 o puede llegar a 60. ¿Ok? Puede aproximar en este caso el número. Entonces, 6 por 3, 18, distancia de reacción. 6 por 5, 30, distancia de frenado. Ahora lo sumo. 18 más 30 me da 48. Y este resultado me da 48 metros aproximadamente. ¿Por qué aproximado? Porque puede pasar, porque este cálculo es aproximado, no es exacto, esta fórmula, ¿ok? Y puede pasar que en las alternativas del examen no aparezca el número 48, no aparece. Entonces aparecen tres alternativas, esto es un ejemplo, aparecen tres alternativas. Aparece el número 50, aparece el número 35 y aparece el número 110. ¿Qué tengo que marcar si no aparece 48? Lo que tengo que marcar es el número que esté más cerca del resultado que yo obtuve de la operación. ¿Ok? Por lo tanto, si la letra A decía 50, esa es la letra que tengo que marcar, la letra A, porque 50 está más cerca de 48. Y así es la fórmula. ¿Muy bien? Perfecto. Muy bien. Tal cual. Así se saca esto. Continuamos. Aquí, por ejemplo, aquí hay otros ejemplos. Acá hay un video del profesor Jaime, otro video acá de apoyo. Muy bien, finalmente llegamos a los elementos de seguridad pasiva. Los elementos de seguridad pasiva corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por dificultades con la seguridad activa, como por ejemplo los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos con el primero, cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Atención con esa fecha, pregunta de examen. ¿Desde cuándo son obligatorios los cinturones en los asientos traseros? Desde el año 2002 en adelante. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 7. Utilice cinturón de seguridad. Este disminuye las muertes en siniestros de tránsito. Además, proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solamente se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde, utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función al 100%. El uso correcto del cinturón de seguridad es: desde la banda torácica, cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera. La banda abdominal, entre los dos puntos inferiores de fijación.
Y una vez abrochado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido al cuerpo. Importante. Cuando sufre un siniestro, debe cambiar los cinturones de seguridad. Usted me dirá, pero no se rompieron, pero ya cumplieron su función. Por lo tanto, hay que cambiarlos. El airbag. El airbag en este caso es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante el impacto fuerte y tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos de que se produzcan daños cervicales, ingreso a los vidrios en los ojos y evita golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se utilizan con cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva un cinturón de seguridad y el airbag se activa, puede provocar daños muy graves. Muy bien, entonces, claramente ahí lo dice. También disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un siniestro, debe reemplazar el sistema de airbag aunque no se haya abierto. Esto es igual que el cinturón. Si ya cumplió su función o en este caso tuvo un accidente y no se abrió, hay que reemplazar. Evite riesgos y para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema, debe recordar siempre. Nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente, revise el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag, frontales, cortinas, de cabeza, inteligentes. Recuerde informarse sobre los airbag cuando conduzca el vehículo. Y el último tema de hoy, los apoyacabezas. Su función es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás. ¿Cómo se regulan? La posición debe ser regulada para cada conductor o pasajero. Se deben regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. ¿Cuál es la posición menos efectiva? O sea, que no te va a proteger nada. Es importante que no se utilicen en la parte más baja, pues es la menos efectiva. Altura del apoyacabezas. El apoyacabezas debe quedar situado en la parte superior de la cabeza y a la altura de los ojos, siempre. Y la distancia respecto a la cabeza, la distancia entre la cabeza y apoyacabezas debe ser la más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros. O sea, desde el momento que tú te apoyas, ¿ok? Entonces, el apoyacabezas siempre a la altura de los ojos y siempre con una distancia entre el apoyacabezas y tu cabeza, en este caso, de no más de 4 centímetros. Muy bien. Ya, queridos estudiantes, hemos llegado ya al final de este capítulo. Aquí está, por supuesto, la normativa legal, un video explicativo y otro video explicativo, en este caso, del profesor David. Vamos a hacer las preguntas de examen. ¿Les parece? Ustedes me contestan en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta. Vamos a ver. Primera pregunta del capítulo. ¿Cuál es la función de los frenos ABS? A ver, perfecto. Qué intensa la clase, profe. Sí, Pali, esta es una de las clases más largas que existen. Créeme que sí. Hay otras más, pero esta es una de ellas. ¿Cuál es la función de los frenos ABS? A. Alivianar la fuerza ejercida sobre el pedal de freno. B. Evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frenan. C. Dar mayor potencia de frenado a las ruedas. D. Complementar la operación de la transmisión automática. ¿Cuál es la respuesta según ustedes? Marque su respuesta.
Marque su respuesta. Letra B, ¿ok? Ustedes me dicen que es la letra B, yo voy a marcar la letra B y eso es correcto. Muy bien. Evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. Muy bien. Siguiente pregunta. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora. Saque el cálculo. Saque el cálculo. Espero que haga el cálculo. Muy bien, ¿qué me dicen ustedes? Ustedes me están marcando la letra A. La letra A. Yo creo que si ustedes hicieron el cálculo y si lo hicieron correcto, se pudieron dar cuenta que no aparece la alternativa, ¿ok? Por lo tanto, si no aparece la alternativa del resultado que yo saqué, tengo que seleccionar aquella alternativa que más se acerque al resultado que yo saqué, ¿ok? Ya que el resultado, ¿cuál es? Finalmente, Catherine dice 56, claramente. Camila, 56, claro que sí. Entonces, si nos da 56, tenemos que marcar la letra A, ya que es 50 metros. Por lo tanto, tenemos que marcar la que más se acerque, en este caso, al resultado. Siguiente pregunta. El líquido refrigerante pasa por los canales alrededor del motor hacia A, el radiador, B, el alternador, C, el carburador. Marque su respuesta. Marque su respuesta. Muy bien. ¿Qué me dicen ustedes? Me están marcando todos la letra A y yo voy a marcar también la letra A que dice radiador y eso es correcto. Ojo, cuidado con confundirse con el alternador. El alternador es del sistema eléctrico, ¿ok? El radiador es de, en este caso, el que eh, del sistema de refrigeración, ¿ok? Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al uso del cinturón de seguridad? A. El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente. B. Los airbags o bolsas de aire reemplazan ventajosamente un cinturón de seguridad. C. Para quienes viajan en el asiento trasero de un automóvil, el cinturón de seguridad no les presta utilidad. ¿Cuál es la afirmación, en este caso, verdadera? ¿Qué es lo verdadero? Muy bien, letra A, y eso es correcto. Muy bien. Última pregunta de hoy. Dice así, cuando un conductor toma una curva, ¿cuál de estas opciones no influye en la fuerza centrífuga? A, el viento. B, la velocidad. C, el radio de la curva. Marque su respuesta. Estamos cargados a la letra A hoy día, parece. Nos salieron todas las preguntas con letra A. Muy bien, letra A, el viento, claro que sí, porque la fuerza centrífuga depende de dos factores, de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva o el radio de la curva.
Muy bien. Perfecto, queridos estudiantes de Práctica Test. Hemos llegado ya al final de este capítulo intenso, lleno de información. Por lo tanto, este capítulo merece un repaso más, varios repasos más. Así que para que puedan estudiarlo, hacer muchos test de este capítulo, la verdad que es un capítulo extenso y que de alguna forma necesita más estudio. ¿Ok? Hay alguien que me estaba haciendo una pregunta, que me decía del estacionamiento. ¿Quién me hablaba de la pregunta del estacionamiento? Estoy esperando, nos quedan 5 minutos. Ah, ahí está, Germán. Profesora, consulta. Al momento de salir del estacionamiento, al dar la prueba práctica, ¿se debe colocar las luces de estacionamiento, el triángulo? Esas son las luces de emergencia, ¿ok? Luces de advertencia de peligro y no el intermitente. A ver, las luces de advertencia de peligro, Germán, se ponen, fíjate en el nombre que tienen, que es esas del triángulo. El nombre que tiene es luces de advertencia de peligro. En el caso que tú te estés estacionando o estés saliendo de un estacionamiento donde puedes generar algún tipo de peligro porque hay más autos circulando, sí se pone, ¿ok? Pero en el caso que te estés estacionando en un lugar donde no hayan tantos vehículos, donde estés tú casi solo y no haya circulación de vehículos, no es necesario porque no tienes que advertirle a nadie un peligro, ¿ok? Las luces de advertencia de peligro se ponen cuando tengo que advertir a los otros conductores que yo voy a ejecutar una maniobra que podría causar un peligro, ¿ok? En este caso, como tú me lo dices, considero que sí, que debería ponerlas, ¿ok? Yo tengo entendido que las luces de estacionamiento se ponen cuando hay poca visibilidad igual. Las luces de estacionamiento, atención, no confundan las luces de advertencia de peligro con las luces de estacionamiento. Las luces de estacionamiento es el primer clic de la palanca, de la palanquita en este caso de las luces, que son dos luces pequeñas que están en los focos delanteros, ¿ok? Las luces de advertencia de peligro también se les llama gatitos, no sé por qué, pero hacen así. ¿Ya? Así que esa es la respuesta, Germán. Muy bien. ¿Todos los vehículos tienen que tener luz de estacionamiento? Claro que sí. Profe, en un taco realizado por congestionamiento vehicular, ¿también se utiliza de advertencia de peligro? Sí, cuando tú vas conduciendo y de repente te encuentras con un taco, tú pones las luces de advertencia de peligro en este caso y pones las luces y ya cuando ya estás situado en el taco, ahí se saca. ¿Ok?